de la guía. No sé si los vieron. Los ejercicios resueltos de la guía. Que se los subió. A ver, vamos a ver aquí. Ya. Aquí en unidad 2. Esto, si no me equivoco. Le subió el ejercicio. Y yo revisé el ejercicio del profe y el profe como que... Este era el ejercicio del profe que me mandó. Y cuando lo ejecuto... Cuando ejecuto el ejercicio, como que me arroja barrios múltiplos como 45, 75, 48, 80, entonces no entiendo qué es lo que está haciendo el ejercicio del profe. Para mí el ejercicio este de la guía, como que me decía, muestre los múltiplos del 3 y el 5 a partir del 15 hasta el 45. O sea, que por ejemplo si tengo el 45 como tope y el 15 como mínimo, que me mostrara los múltiplos que estén aquí entre medio de 3 y de 5. Para mí eso es el ejercicio, no sé cómo lo toman ustedes. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Porque según yo, eso me pedía el ejercicio y yo le pregunté al profe, pero todavía no me contesta. Entonces, ustedes me dicen. Yo igual lo hice así, pero en ¿Sí? vez del profe lo hizo como junto y yo lo separé. Lo hice con 2 paras. Ah, ya comprendo. Así estaba más ordenado. Sí, porque ese que me envió el profe, como que me... No entendía lo que iba con el profe, porque me muestra muchos múltiplos y están fuera del 45, po. No están entre el 15 y el 45. Entonces no entendía a qué refería el profe. O quizás se equivocó el profe o... No lo sé, no me ha contestado todavía. Entonces, este es el ejercicio que había hecho yo. Yo había hecho este ejercicio con un para del 1 al 15, como para darle la condición inicial, desde donde quiero, hasta donde quiero, con qué paso. No sé si ya aprendieron a usar el para. El para me pide mi variable desde hasta con un paso tanto. Entonces, si yo le pongo un paso de 2 en 2, aquí me va a ir mostrando desde el 15, después el 17, después el 19, después el de 2 en 2. Entonces aquí yo le puse un paso 1 en 1 para que me muestre el 15, el 16, el 17, el 18 hasta el 45. Y después del para le puse un sí para que si el número fuera... ¿cómo se llama esto? Para que el número fuera un múltiplo de 3 y fuera múltiplo de 5, entrara y me arrojara el número. Y escribir los múltiplos de 3 y de 5 son esos. Entonces, por ejemplo, ahí los múltiplos de 3 y 5, o sea que sean múltiplos de los dos entre el 15 y el 45, me arrojaron esos 3. No sé cómo lo arrojó ustedes. Yo había entendido así el ejercicio. Me acuerdo que me habló delante que me dijo que también lo había hecho diferente. ¿Está por ahí? El que me dijo que lo había hecho diferente con 2 paras. Sí, yo lo hice con 2 paras. Como lo hizo el profe, Ya. te dejo buscarlo. Puse para y de 15 hasta 45 con paso 3. Ah, ya. Hacer y puse solamente el 3. Y después hice otro para con el 5. Con el 5, ya, perfecto. Sí, se puede hacer de todas esas formas. Delante le explicaba a una compañera a ustedes que ahí se van a dar cuenta que de aquí en adelante todos los ejercicios tienen muchas formas de hacerse con para, con un mientras, con un sí o con varios sí. Entonces ahí depende de cada persona. Por eso el profe les decía que en esta prueba se va a dar cuenta del tiro quiénes fueron los que se copiaron, porque uno ya, por ejemplo, ya si uno lo hizo así, ya yo te lo copio, pero le voy a cambiar esta variable no se llama y se llama J. Eso es como lo que uno hace siempre. Pero el profe se va a dar cuenta al tiro, porque son muchas formas distintas de hacer el ejercicio. Por ejemplo, aquí yo que lo hice de paso 1 en 1, para que me revisara de 1 en 1, y aquí así me diera el múltiplo. Con el mod 5 es igual a 0. Pero también se puede hacer de esta forma. Si lo hiciera con paso 1 y que me multiplicara el número 3 por el i. O sea, 1 por 3 ya me va a dar 3. Entonces el múltiplo de 3. Después el 2, 6, si también es múltiplo de 3.
después con un 3 aquí, 9, también es múltiplo de 3. Entonces también va a mostrar todo el rato el múltiplo de 3. Entonces, como le decía su compañero, igual que hizo un para y con paso 3, y de adentro uno con paso 5, también está como en lo mismo, y va a lo mismo, porque y hacerlo con paso 3 te va a dar todos los números de 3 en 3, o sea, del 15 al 19. No sé si lo entendieron, pero esa es la duda que yo tenía en el ejercicio 1 de la guía. No sé si el profe la habrá explicado bien qué es lo que pedía en el ejercicio, porque a mí todavía no me contesta. En el chat. No, al menos yo no recuerdo que haya dicho algo sobre ese ejercicio en clase. Ya. Entonces eso le decía, o sea, si quieren ver para que haga, haciendo el ejercicio así como lo vemos nomás, que mostrar ya los números múltiplos de 3 y 5 desde el 15 hasta el 45. ¿Cómo hacemos esta parte? A partir del 15 hasta el 45. Eso lo vamos a hacer con un para, ya que el para tiene la condición de ir el paso que queremos, o sea, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, y podemos colocar la condición inicial y la condición final. O sea, este para aquí me va a ir mostrando. Si ahora le pongo que escribir y que me vaya mostrando todos los sí, si lo borro esto, vamos a mostrar los números 1 por 1 hasta el 45. Eso es lo que está haciendo el para. 15, 16, 17, 18, hasta el 45. Entonces así funciona el para. Entonces si lo coloco uno de paso de 2 en 2, va a ir sumando a 2. 15, 17, 19. Su compañero lo que había hecho era uno de paso en 3 en 3. Entonces ahí se van dando cuenta que va todo el rato de 3 en 3. Y aquí ustedes juegan con las condiciones iniciales. En este ejercicio el profe le puso que desde el 15 hasta el 45. Se los puso así textual. Entonces no tenían cómo perderse cuál es la condición inicial y cuál es la final. Y con el paso, o sea, si el profe no les puso qué paso, se refiere a un paso de 1 en 1, que es como lo habitual. Entonces ya, para hacer los múltiplos de 3 y 5, tenemos todas esas formas distintas que escribíamos delante. Que puede ser el múltiplo de 3 va a ser igual a nuestro i por 3. Entonces ahora si escribimos i, o sea, si escribimos un múltiplo de 3, va a ir mostrando. Los múltiplos de 3 son 15, 45, 16, el 40, va, 16, 40, me está mostrando dos veces. Ahí están los múltiplos de 3. 45, 48, el 51, el 54, 57, el 60, 63, 66, 69. Entonces me va a mostrar todos los múltiplos de 3. Ahora, todos los múltiplos de 5, ¿cómo lo hago? Múltiplos de 5 van a ser nuestro i, que va a ser de 1 en 1, desde el 15 al 45, por 5. Entonces aquí le coloco escribir. Los múltiplos de 5 son... ¿Y qué variable tendría que colocarle para que me lea los múltiplos de 5? La última que hice, la última que definí. Mult 5. Entonces aquí me va a escribir los múltiplos de 3 y los múltiplos de 5. 75, el 80, el 85, 90, 95. Todo el rato de 5 en 5. Por eso, los de su compañero que decía delante también sirve porque su compañero le pone de 15 hasta el 45. De paso 5 en 5. Va a demostrar el 5, el 10, el 15, 20, 25, 30, todo el rato. Entonces esos son múltiplos de 5. Entonces todas esas distintas formas son para hacer el ejercicio 1. No sé si hay alguna duda de cómo usar el para. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Cómo se ocupa el para? Ustedes notan aquí, le colocan el para acá y aquí les dice la variable numérica. ¿Cuál va a ser nuestra variable numérica? Nosotros definimos nuestro i. Entonces la variable numérica va a ser aquí el i. Valor inicial. ¿Cuál es el valor inicial?
El profe nos puso que desde el 15 hasta qué valor, hasta el 45. ¿Qué pasó? Un 1. ¿Qué vamos a hacer? Lo que coloquemos aquí adentro es lo que va a hacer el programa. Entonces, ¿qué va a hacer? Mostrar. Escribir entonces nuestro i por 3 para los múltiplos de 3. Escribir nuestro i por 5 para los múltiplos de 5. Y ahí estaría el ejercicio realizado. ¿Ninguna duda entonces? ¿Quién fue la que dijo que tenía una duda en el ejercicio? Ah, Nicolás dijo el del múltiplo de 7. ¿Cuál es ese ejercicio? ¿Era este, Nicolás, o otro ejercicio de otra guía? ¿Está por ahí, Nicolás? No, no está Nicolás. Ah, sí, sí está. Ahí está. Era el ejercicio que mandaron para ayer. ¿Cuál es el ejercicio? Ah, el ejercicio del LMS, el de los 5 décimas, ¿o no? Ya. Entonces, ¿pudieron hacer ese ejercicio? ¿Un compañero de ustedes? Ya. Vamos a hacer ese ejercicio entonces, el de la décima. Ahora vamos a hacerlo porque el profe ya se acabó el plazo de las décimas, ¿cierto? Ya, este es el del pi. Ya. Entonces vamos con este ejercicio. Lo voy a ver si lo tengo aquí hecho, si no me equivoco. Miren, aquí tengo el ejercicio del pi. A ver si no me equivoco. Ya, escribir pi, si no ingreso. Ya. Entonces, ¿cómo es este ejercicio? No tengo ninguna duda en el chat. Ya. Este ejercicio, lo que me pide es como un juego con números naturales, que cuando sea múltiplo de 7, termine en 7, o que su suma sea 7, debe decir pi en vez del número. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si tengo un número múltiplo de 7, esta es la primera condición, que termine en 7, o que la suma de sus múltiplos sea 7, entonces va a ser cierta condición. ¿Cuál es la condición? Que en vez de decirme el número, que me diga pi. Entonces, tengo que saber cómo poder ver que la variable sea múltiplo de 7, que lo hicimos en la guía 1, cómo hacer para que termine en 7, también lo hicimos en la guía 1, y que sea múltiplo de 7, que lo hicimos en guía 1 y en guía 2, si no me equivoco. Entonces, estas condiciones, si se dan cuenta que en la guía el profe les puso con un o sea, tienen que cumplir esta condición o esta, y si no, o esta. No están concadenados con un i. Si hubieran estado con un i, tendría que haber cumplido las 3. Si no cumplen las 3, entonces no vale. Pero aquí al estar con un o, me pide que sea múltiplo de 7, o termine en 7, o múltiplo de 7. Y si no, que me arroje el número normal, el número que ingresó. Entonces aquí el profe nos puso, ejemplo, para el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el 7 te arroja un pi. Aquí el 14 te arroja un pi. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 7. El 16, ¿por qué? Porque la suma de sus múltiplos sea 7. Que la suma de sus múltiplos sea 7. Entonces, el 6 más 1, 7. Entonces, 7. Lo reemplazó por el pi. En el 17, ¿por qué lo reemplazó por el pi? Porque terminaba en 7. Cumplió la segunda condición. En el 21, ¿por qué? Porque es múltiplo de 7, o sea, la primera condición. En el 25, porque la suma era múltiplo de 7. Entonces, cada número hay que ir viendo si cumple esa, o esta, y si no, que me arroje el número normal. Entonces me dice que la entrada me va a pedir que ingrese un número positivo dentro del rango, entonces ahí el profe nos está dando un rango, y que el programa deje iterar con un 0. El profe en clase le hizo como un ejemplo de eso, que cuando ocupaban ustedes, voy a abrir una nueva hoja, el según,
Va. No, el mientras, aquí. El mientras. Mientras una expresión lógica, o sea, si mientras nuestro número que estamos buscando es distinto. ¿Cómo colocábamos el distinto? Con el signo ese de exclamación y el igual, entonces ahí me queda un distinto. Si el número es distinto de 0, que haga una secuencia de acciones. Si el número es Ay, 0, una compañera está pidiendo si la pueden aceptar para poder ingresar, porfa. ahí está, como me había sonado. Ahí sí. Ya, entonces seguimos con el ejercicio. Entonces, aquí escribimos término del ejercicio, o término del programa. ¿Por qué? Porque aquí el profe nos puso, el programa deja de iterar al ingresar un 0. Entonces, esto está diciendo que mientras sea un número distinto de 0, que haga la secuencia de acciones. O sea, que haga todo. Que haga lo que quiere el programa. Y cuando sea un 0, que me escriba esto que está fuera del mientras. Entonces aquí si le colocamos un título, ejercicio de clase. Vamos aquí con escribir, el número es, escribir el número. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Para empezar el ejercicio tendríamos que definir nuestro num como entero y leer nuestro num. Escribir un número entero. Aquí. Ingreso un número entero entre 0 y 100. Entonces, ¿qué está haciendo este programa? Me pide ingreso un número entre 0 y 100. Y si ingreso un 4, va a decir, ya me lo dijo varias veces, porque aquí, dentro del mientras, va a ser que ya el número es 4, entonces el número es 4, ¿es distinto de 0? Sí. Entonces me va a escribir el número, que es 4. Sale del mientras. Esto donde es cíclico, va a ir de nuevo acá arriba y me va a decir, ¿cuál es el número? 4 de nuevo. Todavía no lo cambio. Sigue siendo 4. Entonces, ¿es distinto de 0? Sí. Entonces me va a escribir el 4. Entonces ahí va a pasar lo que pasó recién, que me va a hacer un 4 y un 4 y un 4 y un 4 y va a regresar todo el rato, va a ser un ciclo infinito. Porque el num, la variable num siempre va a tener un 4. No tenemos ninguna parte que cambie la variable. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí dentro del mientras? Un leer num. ¿Para qué? Para que cuando yo ingrese aquí un 4 sea distinto de 0, sí. Entonces me escriba mi número 4 y aquí en leer num me lea de nuevo la variable. O sea, aquí me pide ingresar otro número. ¿Para qué? Para que cuando salga el mientras, vuelva aquí arriba y ya el num no tenga la variable 4, sino va a tener la variable que leí. Entonces, ahora si ejecutamos, va a decir ingreso un número entero entre 0 y 100, un 4. Ahora me va a decir solamente una vez. O sea, ahí arreglamos el problema del ciclo. El número es 4. Si ingreso ahora, el número es 8. ¿Qué pasa si ingreso un 0? Terminó el programa. Eso es lo que estábamos buscando al comienzo del ejercicio. Que aquí, al ingresar un 0, termina el programa. Que sea un número entre 0 y 100. ¿Cómo hacemos eso? Lo podemos hacer de varias formas, pero una de las formas más fáciles sería, si el número es mayor a 0 y el número es menor a 100, entonces vamos a hacer este mientras. Si no, vamos a escribir el número es negativo. Entonces, ¿qué pasa si ingreso un número entre 0 y 100? Un 6, me va a leer el 6. Un 8, me va a leer el 8. ¿Qué pasa si ingreso un menos 1? Ah, me está leyendo el número menos 1. ¿Por qué? El número es mayor que 0 y menor que 100. Ah, y el número aquí es distinto de 0. Yo lo puse al revés. Entonces, dentro del mientras. Ah, entonces dentro del mientras. Ah, a ver, pero me debería ingresar, sí. ¿Por qué? Si el número es menos 1, el número tiene que ser mayor a 0. Y menor que 100. Ah, porque aquí me está cumpliendo esta condición. O sea, el menos 1 es menor que 100, entonces está cumpliendo esa condición. Pero vamos a ver, a ejecutar aquí.
menos 2. Ahí está funcionando, porque no sé por qué no funcionó delante. Entonces ahora si ingreso un menos 4, el número es negativo. Ahí sí. Ah, tiene razón su compañero que tiene que ser dentro del mientras. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si primero ingreso un número positivo? Va a ingresar al mientras. Y después, si aquí adentro ingreso un negativo, me va a leer el negativo. Entonces tendríamos que colocar esta condición aquí dentro del mientras. Este fin sí. Aquí dentro del mientras. Entonces, vamos a ejecutarlo. Entonces ahora, ¿qué pasa si ingreso un negativo? Allá. Aquí. Vamos a colocar la condición, si no, le vamos a escribir el número negativo. Entonces llevamos paso por paso. Ingresar un número distinto de 0, un 5. El número es 5. Entonces ingreso un menos 5. Me está arrojando el error. El número negativo varias veces. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir qué es lo que nos faltó ahí? ¿Por qué me arrojó un ciclo de menos 5? ¿Qué nos faltó? Si alguien se logra dar cuenta qué fue lo que nos faltó para que no hiciera ese ciclo. Porque ustedes, por ejemplo, si están haciendo un ejercicio en la prueba, se logren dar cuenta que por qué le está arrojando un ciclo. Miren aquí, arrojó un menos 5 y metieron un ciclo infinito. El número negativo, 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 y el programa se le puede pegar y se le puede apagar el computador y perder todo lo que tenían. Entonces, ¿cuál sería el...? Te escucho. ¿El leer? El leer. ¿Y dónde nos faltó el leer? Abajo de escribir el número negativo. Exacto. Adentro del si no. ¿Por qué? Porque aquí ya teníamos un leer número, pero lo está haciendo para la condición sí. ¿Y qué pasa si no cumplía en la condición sí y se iba al si no? Aquí no había ningún leer. Entonces, por eso me lo decía cíclico. Entonces aquí, vamos con el ejercicio. Ahora un 5, ya el número es positivo. Ahí me está el número negativo, me pide otro número, el 0. Termino el programa. Entonces ahí cumplimos esta condición, que sea entre 0 y 100, que deje de iterar con un 0. Y ahora tendríamos que ir con esto, con el múltiplo de 7, que termine en 7 o que su suma sea 7, sea múltiplo de 7. Entonces, para eso, aquí están la otra forma que lo había hecho yo el ejercicio. Entonces, ¿cómo podemos hacer que un número sea múltiplo de 7? Esta condición, para que un número sea múltiplo de 7. Va. Es Con el mod 7 es igual a 0. 0. Exacto. Con el mod 7, esta condición. El num, o sea, el número que estamos leyendo, mod 7 es igual a 0. Eso siempre me va a arrojar un número que sea múltiplo de 7. Si quiero un múltiplo de 5, ¿cómo lo haría? El num mod 5 igual a 0. Múltiplo de 7 en este caso, num mod 7 múltiplo, o sea, igual a 0. Entonces, tiene que cumplir esa condición en un sí. ¿Cuál más teníamos que cumplir? Que termine en 7. ¿Cómo hacíamos eso que termine en 7? No sé si se acuerdan del ejercicio en la guía 1, cuando teníamos que separar un número en unidad de 1000, en centena, en decena y en unidad. ¿Se puede usar el truncado o no? Exacto, usamos el truncado, o sea, lo del ejercicio, lo igual que en la guía. En el ejercicio en la guía, no sé si se acuerdan, que el número, ahí cuando leíamos, era de 4 dígitos. En este caso, el profe aquí nos puso que iba a ser un número de 3 dígitos. ¿Por qué va a ser? O sea, de 2 dígitos. Porque va a ser del 0 hasta el 99. No me va a cumplir el 100. No es un número de 3 dígitos. Es del 0 hasta el 99. Entonces, al ser un número de 2 dígitos, solamente voy a ocupar la unidad y voy a ocupar la decena. No necesito centena ni unidad de 1000 porque al ser un número de 2 dígitos, con que leamos la unidad y la decena solamente, es lo que está pidiendo el ejercicio.
Entonces, para ver la unidad, entonces ya leemos el número, ya que el número sea entre 0 y 100, que es lo que vimos delante. Entonces, la unidad que sea un auxiliar mod 10. ¿Qué es lo que está haciendo el auxiliar aquí? ¿O quién se acuerda lo que hacía el auxiliar? Si alguien se acuerda, ¿qué es lo que hacía el auxiliar? Como que guardaba la variable. Sí. O sea, por ejemplo, ¿qué dice aquí? Ah, ya. El auxiliar lo que nos ayuda es, que nos auxilia, por eso se llama auxiliar, es que guarda nuestra variable para que no se nos vaya borrando. ¿Por qué? Porque si leo aquí un número y el número es 7, entonces aquí el número lo voy a dividir en 10, entonces mi número ya no va a ser un 7, va a ser un 0,7. Y después el número lo voy a cambiar por otra cosa. Entonces aquí ya cuando vuelva arriba y quiera de nuevo el 7, ya no va a valer 7 el número. Entonces, por eso lo voy guardando en un auxiliar. Y el auxiliar lo defino que sea igual que el número. O sea, el auxiliar igual que el número. Entonces, aquí me queda todo en el auxiliar. O sea, ya, si el número es 7, mi auxiliar es 7. Entonces, mi unidad va a ser el número, o sea, el 7, mod 10. Y luego acá abajo, el truncamiento de lo que hizo su compañera, del número partido en 10. ¿Qué está haciendo el truncamiento? O sea, si el número lo divido en 10, por ejemplo, el 7 lo divido en 10, ¿cuánto me va a dar eso? Pregunto 7. ¿Qué pasa si el 70 lo divido en 10? Me va a dar 7. Entonces aquí, el truncamiento, ¿qué es lo que me va a hacer? Aquí el truncamiento me va a cortar desde la coma hacia nuestra izquierda. Se va a quedar con ese número, o sea, va a ser un 0. Entonces aquí me va a decir, la unidad. ¿Cuánto vale la unidad? Aux mod 10. 7, en este caso. ¿Qué es lo que me hacía el módulo? Se quedaba con lo que estaba después de la coma. Entonces, nuestra unidad va a valer 7. 7 es igual a 7, sí. Entonces, inmediatamente va a ir aquí a escribir pi. ¿Por qué? Porque el 7 es múltiplo de 7, termina en 7 y la suma de sus dígitos es 7. O sea, me va a cumplir esta condición, me va a cumplir esta y esta. O sea, me va a cumplir las tres. Pero con que cumpla una solamente, va a ir inmediatamente a escribir pi. Entonces, el 70, la unidad, o sea, esto está haciendo la decena al truncarlo, entonces el truncamiento va a ser 7.0. ¿Cuál va a ser el auxiliar? La decena. ¿En qué va a quedar? Lo que está al El truncarlo, el 7, exacto. Entonces, donde me leyó un 7, va a ir de nuevo aquí al sí. La unidad, ¿cuánto era? Eso viene de acá arriba. Pero en este caso, que estamos viendo la decena, vamos a seguir. El número, mod 7. Si el número mod 7, eso me está diciendo, el número al principio es múltiplo de 7, entonces aquí me va a revisar. Si el 70 es múltiplo de 7, si es así, va a escribir pi. Y si no, va a llegar a este, que la unidad más la decena. La unidad, en este caso, ¿cuánto sería? Un 0. La decena, un 7. Entonces la suma de esto, un 7 más 0 me va a dar 7. Entonces, mod 7 es igual a 0, sí, porque 7 mod 7 es igual a 0. Entonces me cumplió esta. En este caso el 70 fue un mal ejemplo porque me cumplía las 3 de nuevo. Entonces no sé si están entendiendo qué es lo que está haciendo aquí. La unidad aux mod 10 y la decena trunc aux 10. Ahí estoy sacando la decena y estoy sacando la unidad. ¿Alguna duda con eso? ¿Con lo que está haciendo esta parte del código? Entonces seguimos con lo de la suma. Ya. Entonces, ya vimos esto de que tiene que cumplir que la unidad sea 7. Eso está viendo que el término del número sea 7. O sea, que termine en 7. Eso está haciendo
esto, que termine en 7. O sea, el número termina siempre en la unidad. Eso va a ser lo último del número. Entonces, si es igual a 7, va a entrar. Este está haciendo el que sea múltiplo de 7 y este está haciendo que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 7. O sea, si el profe hubiera puesto que la suma de sus dígitos sea 7, aquí lo hubiéramos puesto igual nomás a 7. Pero en este caso el profe nos puso aquí que la suma sea múltiplo de 7, o sea, puede ser 7, puede ser 14, puede ser 21. Entonces aquí lo dejamos como 7 es igual a 0. Ya, entonces ahí estoy. Ya, si me cumple eso, va a escribir pi. Y si no, ¿qué me va a hacer si no? El profe aquí nos puso un ejemplo aquí en la tablita. ¿Y qué pasa si ingresaba un número 1? Le arrojaba el mismo número 1. Y aquí les decía que si no, debe decir el pi en vez del número. Y cuando no cumpla eso, que me diga el número. Entonces, ¿qué hago en el si no? Escribir el número. Y aquí le colocamos escribir num solamente porque ya sabemos que el num no va a cambiar. El que va a cambiar va a ser el auxiliar. Entonces lo dejamos como num solamente. Y ahí terminamos nuestro sí. Ya, y si no, que escribamos un escribir, ingreso un número dentro del rango. ¿Por qué? Porque si no ingreso un número aquí dentro del rango, me va a tirar acá afuera. Y si no, y que me lea el num de nuevo. ¿Para qué? Para que no caigamos de nuevo en un ciclo. Ahí lo tengo 2 veces. Ahí sí. Y ahí termino el fin sí, el fin mientras, y escribir finalizar. ¿Por qué escribo este finalizar? Para que si el número ya es 0, me arroja un finalizar al tiro. Entonces, ejecuto el programa. Entonces, con el número 7, ¿qué me tendría que...? Un pi. A ver, me tiro un ciclo. Ya, me tiro un ciclo de pi. Me falta un leer n por aquí. Aquí. Leer num. Leer num. Ahí sí. Y ahora sí. Entonces lo ejecuto. Ingreso el número dentro de 7, un 7. Ahora un 17. Me arroja pi. ¿Por qué me arroja pi? ¿Cuál condición estaba cumpliendo este número? Que termina en 7. Termina en 7, exacto. O sea, la unidad era 7. En este caso, la unidad es igual a 7. Entonces me cumplió esta. Dígame un número cualquiera. O estos números que dijo el profe. Ingresemos el 1. ¿Qué nos tendría que dar? Tenemos que darnos cuenta que nos va a dar un 1. Nos arrojó el 1. Aquí. Si ingreso un 7, me va a dar pi. Si ingreso un 7, me dio pi. ¿Qué nos dijo el profe igual? Que en la entrada, si ingreso un 13, ¿qué nos va a dar? Un 13. Un 13 y me dio el 13. Aquí, un 14, me tiene que dar pi. Un 14. Me dio pi. Está bien. Esta tabla el profe siempre la coloca, es como una tabla de ejemplo para que nosotros probemos el código. O sea, yo al ingresar estos datos me tiene que dar esto en la salida. Entonces vamos en el 15, ingreso un 15, me da el 15, ingreso el 16, me da pi. ¿Por qué me dio pi? Diego creo que es el que está contestando. ¿Por qué me dio pi? ¿Cuál condición me estaba cumpliendo aquí en el ejercicio? Se está sumando el 1 y el 6. Está sumando el 1 al 6, o sea, que mi decena más mi unidad sea múltiplo de 7. O sea, sea igual a 7. Entonces, mi decena, 1 más 6, 7. Entonces me escribió el pi. ¿Cuál número más? El 17 y el 0. Si ingreso un 17, me tiene que dar pi. ¿Por qué? Porque terminan 7. Y ahora, si ingreso un 0, finalizar. O sea, terminó el programa. O sea, con este tabla de ejemplo del profe, no tuvimos ningún error. O sea, el ejercicio está bien. Entonces, así terminaríamos el ejercicio del pi. Acuérdense, cumplir las 3 condiciones, eso es lo más importante. Tendríamos que como que destacar las condiciones. O sea, va a ser que sea múltiplo de 7. Ya todos se acuerdan como eso, porque lo hicimos en la guía 1. Que el num mod 7 es igual a 0. Que termine en 7. ¿Cómo lo hago? Si sé que es un número de 2 dígitos, o sea, un número de x, esta va a ser mi decena, esta va a ser mi unidad. Esta va a ser mi unidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que mi u sea igual a 7. Si me cumple eso, ahí tengo la otra condición. Y el otro es
que la suma sea múltiplo de 7. O sea que mis dos dígitos, x más x en este caso, es igual a 7. Pero como reemplazamos nuestro x más x como decena y unidad, entonces que mi decena y mi unidad sean igual a 7. Si me cumple esa condición, también que me escriba pi. Y lo otro importante del ejercicio este era que logren ver con cuál lo iban a juntar. O sea, con un O o con un I. ¿Con qué condición? Entonces aquí el profe se lo puso textual que un O, ya que les cumpla un O, o sea, que sea este o este, por ende este también, entonces va a ser un O o un O. Si aquí el profe lo hubiera puesto textualmente que sea S y este, y lo hubiéramos tenido que editar, lo hubiéramos puesto un I, acá un I. ¿Qué número nos puede cumplir las tres condiciones? A ver si a alguien se le ocurre algún número que cumpla las tres condiciones para que nos arroje pi. Que la unidad sea igual a 7, que el mod 7 es igual a 0, o sea, que sea múltiplo de 7 y que su suma sea 7. O sea, solamente el 7 yo creo, y el 70. El 7 es... pero ahora, ¿qué pasa si yo arrojo uno que termine en 7? No me da, po. Uno que su suma sea 7, el 6 y el 1. Tampoco me da. O sea, aquí me está pidiendo que me cumpla las tres condiciones. O sea, más difícil casi. ¿Qué otro número no cumple las tres condiciones? El 70. No. No, ese no. El 07 sería en este caso. Solamente el 7 entonces. Porque tiene que terminar en 7. Su suma sea 7 y que sea múltiplo de 7. Entonces solamente el 7. Ya. Y lo otro importante del ejercicio era... saber hacer cuando deje de iterar. O sea, con un mientras distinto de 0, que haga algo. Si no, si es 0, que se salga del programa. Y eso, que está dentro de un sí. ¿Lograron entender ahora el ejercicio? ¿Se entendió un poco? Si alguien me puede responder, ahí sí. Entonces, ya. Igual si alguien tiene una duda, que pregunta al tiro del ejercicio. Siempre uno ya con alguna duda, no entiende cómo funciona algo, para que la idea es que lo resolvamos al tiro. Si no, seguimos con algún ejercicio de la guía. ¿Ustedes me dicen cuál? El tema difícil. ¿Este de factorial alguien lo pudo hacer? Yo por lo menos no. Ya, entonces vamos con este factorial. Yo los tengo hechos, así que se los voy a mostrar los que hice yo. Como para no perder tanto tiempo en ir escribiéndolo y todo. Para que igual después ustedes, cuando vean el video, acuérdense que los videos están en YouTube y está el link en el LMS. Y cuando vean el video ahí pueden ir deteniendo el ejercicio, porque sé que igual hablo rápido. Y ahí pueden ir viendo cómo está funcionando el código. O sea, pararlo y verlo ya hecho. Porque si no, si lo vamos haciendo uno por uno y ir escribiéndolo todo, no nos va a dar la hora para terminar la guía. Entonces aquí ya está el del factorial. ¿Qué me pide el del factorial? Me dice elaborar un algoritmo que permita encontrar el factorial de cualquier número. Y aquí me dice que el ejemplo, que esto es el factorial. O sea, así funciona. Con un n-1, un n-2, hasta un n-i, hasta el 1. Ese es el factorial. No sé si han visto el factorial en álgebra. El factorial es el número que tengo multiplicado por todos los antecesores, si no me equivoco, del mismo número. O sea, el 4, el 3, el 2, el 1. Si tenía aquí un 10, el 10 por 9, por 8, por 7, hasta el 1. Entonces eso es lo que nos pide el ejercicio. Realizar un pseudocódigo que me diga el factorial de cada número. Entonces, ¿qué tendría que ver? Empezar con definir un número. Que al ingresar un número, me lea el número. Y con este número, ¿qué tengo que hacer? Sacar un factorial. O sea, lo hice de dos formas. Aquí le puse forma 1 o forma 2, para que vean que se puede hacer de distintas formas. La forma 1 en este caso sería con un para desde i hasta el número, o sea, desde i con el número hasta 1 con paso menos 1. Y con i desde 1 hasta el número con paso 1. Voy a explicarle este que
que es más fácil, porque este de menos 1 lo van a entender después, o quizás cuando vean el video. Entonces, ya, no vamos a pescar eso. Ya, este me está diciendo que para un 1, o sea, para mi i, ¿qué vendría siendo un i? Lo defino como un 1. ¿Hasta qué? Hasta mi número. Con paso 1, hacer. Entonces le vamos a colocar aquí un leer, o sea, un escribir, el i. Vamos a borrar esto. Ya. Este también lo voy a borrar. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a ver si nos funciona. El factorial del 4 vendría siendo... Ya, aquí me está leyendo. El 1, el 2, el 3 y el 4. Eso es lo que me está haciendo el para. O sea, me está haciendo que sea desde el 1 hasta el 4. En este caso, con paso 1. O sea, que me lea el 1, me lea el 2, después el 3 y el 4. Eso es lo que está haciendo el paro hasta ahí, hasta el escribir i. Luego, tenemos que definir la fórmula del factorial. ¿Cuál es la fórmula del factorial? Que multipliquemos el número que nos está quedando por el i. O sea, ¿cuál sería nuestro multi aquí? 1 lo definimos acá arriba. ¿Por qué 1? Como para empezar. Cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. Así que es como para guardarlo como variable. ¿Qué pasa si lo hubiera puesto 0? Porque de repente aquí el profe coloca que la variable es igual a 0. El número, o sea, el 4 multiplicado por 0, ¿cuánto es? 0. Entonces no me está sirviendo porque no me guardó la primera suma, la primera variable. Entonces por eso lo definí como 1, porque un número multiplicado por 1 es el mismo número. Por eso solamente. Entonces, aquí, ¿cuál sería en la primera? El 1. Entonces vamos a hacer del 1, entra el i aquí como 1, y aquí ¿qué es lo que hace? Multiplico el 1, o sea, este 1 que está acá arriba, por el i. ¿Cuál era el i? Un 1. O sea, multiplicamos 1 por 1. Y se sale esto. Entonces aquí en nuestro multi quedó el resultado de esto, 1 por 1. O sea, aquí quedó un 1. Luego, vamos hacia acá arriba y dice desde el 1 hasta el 4, en este caso, que pusimos un 4 en el número, con paso 1. O sea, ¿cuál vendría después del 1? El 2. Aquí con el 2, ¿qué hacemos? Multiplicamos el multi, ¿qué era el multi? Este de acá, el 1 por 2, sería 2. Entonces aquí el multi ahora vale 2. Subimos el 3, el multi, o sea 2 por 3 sería 6. O sea, aquí en este multi ahora me quedó un 6. El 6. Subo arriba de nuevo en el para. ¿Por qué? Porque es cíclico el para. Entonces, aquí sería, ya hicimos el 3, ahora sería el último número, porque es hasta el número que ingresamos, el 4. Entonces aquí nuestra i sería un 4. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar la multiplicación pasada, o sea, el 6 por el 4. 6 por 4, 24. Entonces salimos arriba y aquí va a ser, ya, si ya cumplió el 4 y era hasta 4 nomás, sale el ejercicio. Entonces aquí afuera le coloco escribir que el factorial va a ser la última multiplicación, o sea, el multi. Ahora, si ejecutamos paso por paso, primer paso, vamos. Ya, ¿qué me hace el ejercicio? Me pide un número. El 4, para seguir con el mismo ejemplo. Ya. ¿Qué va a hacer? El i va a ser 1. Y muy multi, voy a colocar aquí escribir multi. Ahora me va a escribir. Ahora sí. Ya. Ya me va a ingresar un número, el 4. Entonces, va a ser nuestro primer número, el 1. ¿Qué va a hacer? Multiplicar el número 1 por 1, entonces nuestro multi es 1. Luego, con el 2. Ahí está el 2. ¿Qué va a hacer? Multiplicar el multi por el i. O sea, multi que era 1 por 2. O sea, multiplicamos esto por esto, nos dio 2. Si seguimos, ahora va a ser un 3. El 3 por el 2 va a ser 6. Ahora va a ser 4. 4 por 6, 24. Entonces, ahí estamos, ahí lo que está haciendo el código es multiplicar esto por esto, por esto, por esto. Lo único que nosotros lo hicimos desde abajo hacia arriba. O sea, multiplicamos el 1 por el 2. ¿Cuánto nos dio 2? Ese resultado lo multiplicamos por 3. Ese resultado lo multiplicamos por 4. Y hasta ahí llega el factorial.
¿Qué es lo que nos pedía el ejercicio? Yo en ese ejercicio le puse otra condición, que el número fuera mayor a 0. El número fuera mayor a 0. Sí, eso es como para que cuando ingresen un 0 no te arroje un error o te va a mostrar incluso un 0 si no me equivoco. Y con números negativos igual. Sí. Eso el profe no te lo pide aquí textualmente en el ejercicio, pero uno si se da cuenta para que no te arroje un error y el ejercicio del algoritmo quede con un error, le puedes colocar ciertas condiciones, o sea, que el número sea positivo, que sea entero, porque ¿qué pasa si el profe te coloca aquí el código aquí. Si el profe coloca un 0.1, me tira un error, pues entonces el programa no va a iterar. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que no le tire el error? Aquí le tendría que definir, ya que el número es como entero y un si el número es mayor a 0, se puede decir, entonces, cierta condición. Entonces aquí, cierta condición. No me equivoco, que tendríamos que estar. Nuestro número es igual mayor a 0. Una cosa, ¿sí hiciste tú con esa condición? Sí, con esa condición. Entonces si es 5, ya me tiro el factorial de 5. Pero ¿qué pasa si ingreso ahora un 0? No me va a hacer nada y no me tiró el error. Eso es lo importante. Que el programa siga iterando. O sea, si ingresé un 0 aquí, ¿qué pasa si le coloco aquí aquí en el fin del para? Aquí, le coloco un leer num. Le coloco un leer num. Ya, ingreso un 0. No me tiró error, va. Mira que sea acá abajo. ¿O no? A ver. Me tiro el factorial. Ahora, si ingreso un 0. ¿Por qué no me está leyendo el leer num? A lo mejor si colocáis mayor igual. No, pero es que en este caso si ingreso un 0... Ah, esto tendría que estar aquí afuera, sí. Ahí sí. Ya, ahora si ingreso un 0, me pide de nuevo un num. Ahí está. O sea, aquí si lo pongo en escribir, ingrese un número distinto de 0. Ahí sí. Y nos va a seguir funcionando el código. Que es lo que al final el profe nos va a pedir. Que si el profe ingresa un número que no corresponde a lo que él estaba pidiendo, que el código no le tire error, que sigue iterando. Pero ahora para la primera prueba no se los va a pedir y si les tira un error da lo mismo. Así que no se preocupen. Pero ahora si escribo un 0, ingreso un número distinto de 0. Entonces ahora me pido un 5 y ahí me va a hacer lo de acá arriba. Esa era como la condición que puso sus compañeros. Así como para que lo entiendan igual. Pero lo dejamos nosotros así como estaba nomás. Igual está buena esa condición. Para que no me tire el error. Entonces ahí estaría listo el ejercicio del factorial. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? ¿Qué es lo que está haciendo el para, por ejemplo? ¿O para qué sirve el multi? El multi aquí está haciendo la función de un auxiliar. O sea, está guardando la variable para que no se pierda la variable. ¿A todos les quedó claro? Vamos a ir con el otro ejercicio. ¿Nadie? Ah, ya. Entonces, aquí con este ejercicio del anidamiento, ya, considero un proceso repetitivo para un número entero positivo. Si el número es 1, el proceso termina. O sea, lo mismo que en el ejercicio 1 aquí. O sea, que en el del pi. Que el número era 0, salía del código. Entonces, en este caso va a ser, si el número es 1, termina. O sea, si colocamos un mientras distinto de 1, que termine. Ahí cumplimos esa condición. De lo contrario, si el número es par, aquí nos está diciendo textual qué es lo que vamos a ocupar. Sí. Si es par, se divide entre 2. Si es impar, se multiplica por 3 y se le suma 1. O sea, que si empezamos con un 6, por ejemplo,
obtendremos la sucesión de los números 6, 3, 10, 5. Esa es la sucesión que nos va a arrojar el algoritmo. Entonces, aquí nos está dando la definición de lo que vamos a hacer anteriormente, que la conjetura de Collat establece que a partir de cualquier número inicial, la sucesión obtenida siempre termina en 1. ¿Por qué? Por esta condición, que cuando sea un 1, termine. Entonces, escribe un programa que pueda verificar la conjetura de Collat, o sea, esto, para cualquier entero dado y que imprima la secuencia correspondiente. Ya, ¿qué es lo que está haciendo ese ejercicio? Voy a abrir aquí el anidamiento. A ver. Este número, ¿no? Sí. Ya, entonces, el ejercicio es lo que nos está haciendo aquí. Ya, ingresar un número, que es lo que nos pide el pseudocódigo. Ya, ingresamos el número. Al tener el número, escribimos el número. O sea, estamos en esta parte de aquí. Y nos pide un número, ingresemos un número, y el número es 5. Luego va a ser 16, luego 7. Entonces vamos a hacer como en el ejemplo que puso aquí el profe, que ingresó, si el número es 6, por ejemplo, nos tiene que arrojar eso. Un 6, un 3, un 10, un 5, un 16, el 4, 2 y 1. Ya, si ejecuto aquí, y ingreso un 6, nos va a dar eso. Un 6, un 3, un 10, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 5, 16, 8, 4, 2, 1. 4, 2, 1 y ahí termina el proceso. O sea, el código está funcionando correctamente. Con estos ejemplos que coloca el profe siempre, es como para revisar si nuestro código está bueno. Fíjense siempre en eso, porque siempre el profe coloca el ejemplo y uno como que lo lee así, pero no lo toma en cuenta. Es como para revisar nosotros si el código está funcionando. Entonces, cumplimos que cuando termina en 1, se termina el código. ¿Cómo hacíamos eso? Con un mientras, como les dije antes. Mientras el número sea distinto a 0, vamos a hacer cierta condición. Esa va a ser la condición. Y si no, termina el proceso. Entonces, el ejercicio aquí nos decía, si es un par, se divide entre 2. ¿Cómo hacemos que un número sea par? Con un si. Si nuestro número mod 2 es igual a 0, eso quiere decir que es par. Como lo hemos visto anteriormente, que el mod 2 es igual a 0, es como para las condiciones de par. Entonces, ya, si el número es par, entonces que me ingrese aquí. ¿Y qué va a hacer? Aquí, se divide entre 2. O sea, nuestro número se va a dividir entre 2. Entonces, ahora nuestro número va a ser la variable num. ¿Por qué? Porque aquí quedó la variable definida, que era nuestro número partido en 2. Entonces, ahora nuestra variable va a ser el número partido en 2. Y aquí, luego hay que cumplir la otra condición. Si es impar, se multiplica por 3 y se le suma 1. Podríamos haberlo hecho de dos formas. Con un sí y un sí, o sea, dos sí, y un sí y un sí no. Porque si es par, que haga algo. Si es impar, que haga esto otro. Pero ¿por qué yo le puse un sí en este caso? Porque como para quedarme tranquilo así con las condiciones. O sea, que me cumple cierta condición. Si el número es distinto de 2, es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que el número no es par. Si el número es distinto de 1, entonces va a ser esto. ¿Por qué va esa que sea distinto de 1? ¿A alguien se le ocurre? Por la condición esta que si el número es 1, que el proceso termine. Entonces, al llegar a un 1, esto tiene que terminar. No puede seguir iterando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si ya ingreso un número, ingreso el 2. Y aquí 2 es par, entonces ingreso aquí. 2 dividido en 2 es 1. Entonces sigo acá abajo, va a entrar a este sí. Y ahora 1 dividido en 2 me va a dar otro número. Y no, pues, al ser un 1 debería al tiro haberme tirado aquí a finalizar el proceso. Entonces aquí, mientras sea distinto de 1, que siga el proceso. Entonces ahí estoy evitando que me lea un 1 aquí adentro. O sea, que si es un 1, que me salte esto y me tire al finalizar mientras. Y venga aquí arriba el mientras y un 1 sea distinto de 1, sí, entonces termina. ¿Se entiende eso? El num distinto de 1. Sí, al menos yo sí lo entendí. Ya.
Entonces, aquí al ser impar, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los impares? Multiplicarlo por 3 y sumarle 1. O sea, a mi número, ahora el número lo voy a multiplicar por 3 y a eso le sumaré 1. Es importante el paréntesis porque, bueno, en este caso no, porque siempre hace primero la multiplicación y después la suma. Y aquí está bien escrito, pero es importante siempre que coloquen los paréntesis, porque si no, primero hubiera multiplicado para acá y después sumar con esto, entonces ahí se les va a hacer un enredo. Entonces, la idea es que siempre le coloquen los paréntesis. Entonces, mi número lo multiplico por 3 y luego le sumo 1, que era la condición que nos pedía aquí. Si es impar, multiplicarlo por 3 y sumarle 1. Entonces, termina eso y me escribe el número es y ahí termina el proceso. Entonces ahí me va a ir haciendo paso por paso, me va a ir escribiendo el número. ¿Qué es lo que pide el profe? El profe no nos pone allí ya, y que la salida sea el número final, el número que quedó. No, porque el número final siempre va a ser 1, siempre va a terminar en 1. Entonces el profe va aquí pidiendo que ir obteniendo la sucesión, así como paso por paso, que me vaya arrojando todos los resultados. O sea, que al dividirlo por 2, me arroje el 2. Luego que al multiplicarlo por 3 y sumarle 1, me arroje ese resultado. O sea, tengo que escribirle un num en las dos condiciones. Ahí faltaría que sea positivo, ¿cierto? Sí, pues, la misma condición que me dijiste antes. Aquí donde el profe no lo puso de nuevo. El profe de repente se lo va a colocar, de repente no. Yo no lo coloqué tampoco. Porque, a ver, si coloco aquí un positivo me va a tirar de nuevo el error. Vamos a ver si coloco yo creo un negativo. Me va a tirar un error o me va a hacer un ciclo. Porque no está distinto. Siempre va a ser un 2 1. Entonces, si le hubiera puesto yo esa condición de su compañero, que si fuera positivo, ahí no pasaría eso. Ejecutaría bien el programa. Si ustedes quieren, pueden colocarle siempre esa que sea positivo. Y si no, depende del código. O sea, si el código les dice que el número sea positivo, es porque el profe quiere ver si ustedes saben cómo hacer que el número sea positivo. O sea, le está pidiendo eso. Pero en este caso, donde no se los pidió, hacerlo así como normal. ¿Y con alguna duda? Así es como en el 4. Entonces seguimos con el último ejercicio de la guía. Que sería un caracol. Se cayó un pozo de 5 metros. Pozo del cual quiere salir. Sin embargo, el caracol avanza 2 metros en el día y en la noche retrocede 1. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el caracol? Aquí en un pozo, los voy a dibujar aquí el pozo como para entenderlo así con dibujo. Un pozo de 5 metros, o sea, tiene... Ahí tiene los 5 metros. El caracol está aquí abajo. Entonces, en el primer día, ¿qué hizo? Subió 2 metros, llegó hasta acá. Y en la noche bajó 1. Luego en el día subió 2, llegó hasta el 3. Y en la noche bajó 1, o sea quedó en el 2. En el día subió hasta acá, entonces va haciendo ese ciclo. Subiendo 2, bajando 1, subiendo 2. Entonces, aquí nos pide, ¿cuántos intentos día y noche realizará el caracol para salir del pozo? Desarrolla un pseudocódigo que permita obtener la solución para todos los casos. ¿A qué se refiere para todos los casos? Que no sea solamente un pozo de 5 metros. ¿Qué pasa si el pozo ahora es de 6 metros? O de 10 metros. Por eso nos pone que permite obtener la solución para un código de todos los casos. Entonces el ejercicio del caracol aquí, voy a ir a abrirlo acá. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso que pase a todos los casos? Que me lea un n, o sea que ingrese yo los metros que cayó el caracol. Entonces ahora si ejecuto el código, me pide ¿cuántos metros cayó el caracol? Ya, en este caso fueron 5. Y aquí donde ya tengo listo el código me arroja todo esto, pero si no, hubiéramos quedado con el 5. Entonces, para empezar el código, tengo que definir. Ya, los metros va a ser nuestra n, nuestro día va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0 y no 1 como delante? Porque en este caso, ¿qué pasa si le coloco 1? A todo lo que voy a hacer va a quedar con un día más. Entonces, si lo coloco 0, me está desde el 0 hacia adelante. O sea, el 0 en el primer día va a ser el día 1, en el segundo día el día 2. Y así me evito que me sume un número más de lo que está haciendo el código. O si lo hubiera puesto aquí 1, aquí tendría que haberlo hecho con 1 menos, una cosa así. Pero para quedar con los días textuales. Entonces, con un para
con un para desde I, desde el 2 hasta n-1 con paso 2. ¿Por qué le puse desde el 2? Porque en el primer día sí o sí va a subir 2 metros. O sea, que le haya puesto aquí desde 0 o desde 1 va a ser así como innecesario, porque si lo coloco desde 0, ya va a ser un primer día, pero el primer día sí o sí va a subir 2 metros. Entonces, desde aquí le coloco un 2, para que en el primer día sí o sí llega a los 2 metros. Entonces, desde 2 hasta n-1. ¿Por qué n-1? Por lo que les decía adelante, con el día. O sea, aquí nuestro n va a ser 5 metros. O sea, si cayó 5 metros, vamos a ver que en el código va a llegar aquí al 5 y va a terminar. Entonces se les va a sumar 1 aquí abajo, y cuando llegue acá arriba va a tener un 6. Entonces nos pasamos. Entonces con ese n-1, como que hacemos como que no nos sume un día más. Y con paso 2. ¿Por qué con paso 2? Porque aquí dice que en el día sube 2 y en la noche baja 1. Entonces aquí lo que estamos haciéndolo como por el día. Entonces, en el día 1 va a ser mi día, que era 0, más un 1. O sea, me va a quedar el día 1. Entonces escribimos que en el día 1 subió tantos metros, el I. ¿Cuál va a ser nuestro I? Nuestro I va a ser 2, aquí al principio. Luego, nuestro I le restamos 1. ¿Por qué? Porque en la noche va a bajar 1, va a bajar 1 metro. Entonces aquí le estamos restando el metro como que si subió 2, le restamos un 1. Entonces va a quedar, nuestro I ahora va a ser 1. Entonces nuestra noche va a ser nuestra noche más 1. ¿Por qué? Porque la noche aquí la definimos como 0. Entonces nuestra noche 1, o sea, nuestra noche 0 más un 1, va a ser nuestra primera noche. O también le podríamos haber puesto aquí nuestra noche es igual a noche, y aquí lo definimos como 1. En este caso no es distinto que el día 0, porque aquí le estamos sumando, y aquí a la noche no le estamos haciendo nada. Entonces va a quedar igual. Entonces ahora, si ejecutamos aquí un paso por paso, entonces empezamos con el primer paso. Ya nos pide, ¿cuántos metros el caracol? 5 metros. ¿Qué vamos a hacer después? Ya, en el para. Va a empezar con un 2. Y nuestro día va a ser, en el día 1, subió 2 metros. Eso es lo que nos hizo esto. Esta parte de acá. El I entra con un 2, porque aquí está definido. Entonces, al entrar con un 2, va a ser, nuestro día va a ser, en nuestro día 1, vamos a escribir en el día, entonces, 1 subió I metros. ¿Cuál es el I? El I viene de este, con la definición que I es 2. Entonces ahí nos leyó que nuestro día 1 va a subir 2 metros. Si seguimos abajo, entonces aquí nuestro I cambia. Nuestro I va a ser, ya no va a ser 2, pues va a ser 2 menos 1. ¿Por qué? Porque en la noche bajó un... Entonces aquí lo que estamos haciendo es como... Aquí estamos viendo lo que hace en el día. Y acá abajo estamos viendo lo que hace en la noche. Entonces ahora ejecutamos paso por paso. Ejecución iniciada. Vamos a avanzar hasta aquí. ¿Cuántos metros? 5. Entonces, ya. En el día 1 subió 2 metros. Entonces ahora nuestro I cambia. Nuestro I va a ser 2 menos 1. Entonces, en la noche 1 bajó hasta los I metros. ¿Cuál va a ser nuestro I? 2 menos 1. O sea, va a ser 1. Entonces, termina esto y sube de nuevo. Ahora ya leímos el 2. Con paso 2, ahora va a subir 2 más. Entonces, al subir 2 más, nuestro día, si nuestro día antes era 1, ahora va a ser día 2. Y va a ser el I. El I le vamos a sumar 2. Entonces, ahora el I va a ser 2 más que antes. ¿Cuál era nuestro I aquí cuando terminó? Un 1. Entonces, nuestro 1 más los 2 de acá arriba va a ser un 3. Entonces, avanzamos el código. Entonces, en el día 2 subió hasta los I metros. ¿Cuál es nuestro I ahora? 3 metros. Y seguimos. En la noche 1 bajó hasta los 2. Ah, yo le cambié el. Como aquí, noche más 1 si no me equivoco. Entonces, 5. Ya. En el día 1 subió hasta los 2 metros. En el día 2 bajó hasta los 1 metros. En el día 2 subió hasta los 3. O sea, a nuestro día anterior le sumamos 2. Ahora le restamos 1. Luego le sumamos 2, le restamos 1.
le sumamos 2 y ahí llegó a los 5 metros. Entonces ahí me dice que salió. ¿Por qué? ¿Qué condición me está cumpliendo eso? Lo de acá. Entonces, al llegar a los 5 metros, decir que el caracol salió. Entonces el caracol se demoró tantos días y 3 noches. ¿Cómo hago eso? Aquí, en el escribir. Escribir el día. ¿Cuál va a ser el día? Nuestra última variable de día. O sea, cuando yo voy en 4 aquí, y aquí cuando voy en 3. Y ahí, donde sale el ejercicio, vamos a sumar el día acá. Tengo ese método, y está este método que hizo el profe, que es un poco más corto. Quiero ver cuál es el del caracol. Acá. Este es el que subió el profe. También empezó lo mismo, con la suma de los metros, si es igual a 0, lo intento. Aquí lo hice con otras variables, con día y noche. Entonces, aquí el profe lo hizo distinto. Si baja, entonces el caracol nunca sale. O sea, aquí está diciendo la condición, como que si el caracol, si va a bajar más que subir, el caracol nunca va a subir, pues, es obvio. Si nunca va a ser, nunca va a cumplir como la salida. O sea, si siempre se va a ir restando más que subiendo. No sé si se entiende esa condición. Que si baja, va a ser, si es mayor que subir, entonces nunca va a salir al tiro. Y si no, que me cumpla esto. El mientras que hicimos delante nosotros. Mientras la suma de metros sea menor que el pozo, que me cumpla esto. Aquí está colocándole otra condición. La condición que dice que si la suma de los metros va a ser menor al pozo, que siga haciendo. Si no, si sabemos que esto va a ser al revés, o sea, de nuevo vamos a ver que nunca va a salir. Ya, y aquí va, con la suma de metros, va a ser la suma de metros más lo que sube. En el intento 1. Si la suma de metros es mayor que el pozo, escribir los intentos. O sea, lo que estamos haciendo acá nosotros era, el profe lo puso como intento, yo lo puse como días, y la suma de metros yo lo puse como ili. ¿Dónde está el ejercicio? Acá. Y si no, que la suma de metros me baje 1. Entonces aquí me va a ir sumando 1, y aquí me va a ir, o sea, me va a ir sumando los 2, y aquí me va a ir restando los 2. O sea, me va a ir restando el 1 que baja en la noche. Entonces aquí si ejecutamos el del profe, está como medio enredado este del profe, yo no lo entendí muy bien, pero por eso lo hice distinto, para ver cuál forma ustedes lo entendían mejor. Entonces, al ingresar la profundidad, ingrese la subida, va a ser da 2, ingrese lo que baja, un 1, va a decir, se demoró 4 días solamente, me dijo lo del profe. En el mío, hay que ejecutarlo. Va, ahora sí. Se demoró los 4 días y 3 noches. Eso es lo que le coloqué yo al final. No sé si me pedía las noches igual. Sin embargo, ¿cuántos intentos de día más noche? Sí, me pedía lo del día y la de la noche. Así entonces, colocarlo como en el ejercicio que hice yo aquí, que me escriba en cuántos días y en cuántas noches. Y lo otro que está viendo recién aquí en el ejercicio del profe, que en esta parte de acá, al colocar que sea para todos los casos, que si se dan cuenta aquí, que me pide cuánto es la profundidad del caso, 5. ¿Cuánto va a subir? 2. ¿Cuánto va a bajar? 1. En este caso era así. Pero ¿qué pasa si en un caso de que subía 2 y bajaba 3? Ahí no va a colocar que el caracol nunca sale. ¿Por qué? Porque va a bajar más de lo que va a subir. ¿Qué pasa si el pozo medía 5 metros y subía 4 y bajaba 1 al segundo día? Va a salir. Eso es lo que me faltó en mi ejercicio. Colocarle como el para todo en el día y en la noche. O sea, en lo que sube y en lo que baja. Pero ese es el ejemplo que hice yo así como con este ejercicio. No sé si se entiende un poco, o cuál entendieron mejor. Ahí tienen los dos como por si no entendieron uno, estudiar el otro. Pero este es como lo voy mostrando así como a cada rato qué es lo que voy haciendo. Por eso lo intenté hacer así como lo más demostrativo posible. Me vaya mostrando de aquí ya cuántos días llevo. Entonces ahí yo ir revisando aquí con el paso a paso si va cumpliendo bien lo que quiero hacer. No sé si se entiende el ejercicio. Igual estaba como medio complicado este último.
Ahí para cambiarlo deberíamos haber puesto entonces un sí entonces al principio, ¿no? Sí. Y haber definido dos más para poder... Exacto, o sea, leer nuestro subida y nuestra bajada. Vale, Y aquí hacer todo con nuestra subida y una bajada. O sea, en vez de sumarle 1, sumarle lo que sube, subida, exacto. Y en vez de restarle aquí 1, lo que baja. baja. Exacto. Y ahí quedaría el ejercicio como pidió el profe para todos los casos. Entonces intenta hacerlo así, a ver si te da y está haciendo lo mismo que lo del profe. O sea, te arroja que en 4 días sale. En este ejemplo de 5 metros. Que suba 2 y baje 1. Entonces, ¿nadie tiene alguna duda sobre este ejercicio? ¿O alguien tiene alguna duda en otro ejercicio de la guía 2 o en algún ejercicio que le hayan dado en el otro ramo, en el taller, que no pudieron hacer? Me lo pueden hacer llegar al correo y intento así antes del viernes, yo creo. Responderle o por WhatsApp también. Ustedes me dicen nomás. Entonces, ninguna duda más, como para dar por terminar la clase y subir el video. ¿Podríais poner tu WhatsApp de nuevo? Que sí que lo perdí. Ya. No me equivoco, sí está bien. Bueno, Entonces intenten igual, si alguien me puede hacer el favor de mandarme los ejercicios que hizo el profe del taller en clases, que eso no los he podido ver, no estoy agregado ahí en sección del taller. Pero ahí estaríamos con la guía 2, 3 y la 1 que le hicimos la ayudantía pasada. yo cacho sí que la clase de ese profe se tiene que haber borrado. Porque ya pasó más de una semana. No, pero no le subo así como una guía con ejercicio o los ejercicios resueltos. Es que la clase te deja algunos ejercicios, pues, en realidad no sé si te deja guía, pero no estoy seguro. Ya. Si alguien intentó hacer algún ejercicio del profe y no lo pudo hacer, igual que me lo mande, pues, y intentar hacerlo. Entonces, ¿alguien quedó con alguna duda? Como para ya cerrar la clase, voy a detener la grabación, yo creo. Entonces ahí nos veríamos, chiquillos. Ustedes me preguntan de aquí al jueves. Yo creo que el viernes no voy a poder contestarle durante la prueba. Una razón obvia. Y el profe me lo dijo igual. Así que les vaya bien, pues, chiquillos, la prueba. Gracias, Bastián, que estés Gracias. bien. Y ahí ustedes me dicen cualquier duda. Yo voy a estar de aquí al jueves, voy a estar disponible a cualquier hora. Ustedes me mandan un WhatsApp, aunque sea hasta las 12. Ya después de eso no sigo. Así que cualquier cosa me avisen nomás, chiquillos. Para Dale. subirle los ejercicios al profe, ¿cómo lo tenemos que hacer? Ya, mira, eso es igual importante. Estoy compartiendo pantalla todavía, ¿cierto? Sí. Ya, mira, por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejercicio nuevo. Ya, un título, un ejemplo. Ya, si hicimos nuestro ejercicio completo, aquí arriba vamos a guardarlo con el control S. Vamos a colocarle aquí en guardar como o en guardar nomás, o colocar control S y guardarlo para que no se les pierda en el escritorio. Le colocamos ejercicio prueba o cualquier nombre. Lo guardamos. Si se dan cuenta, aquí nos quedó el ejercicio en un punto PSC. Entonces es el ejercicio que hay que enviarle al profe. Hay que subir ese archivo y si el profe ya le hizo hacer 3, 4 o 5 ejercicios, por ejemplo, y aquí voy a agregar otro, ejemplo 2. Ejemplo 2. Aquí me quedaron los dos archivos que hice, el ejemplo 1 y el ejemplo 2, y esos los puedo o comprimir, aquí donde dice añadir a un textdoc, los comprimo, y aquí me quedaron los dos ejercicios. Siempre tienen que como revisarlo, a ver si quedaron los dos. Entonces ustedes abren esa carpeta y aquí le quedaron los dos. Entonces ustedes suben ese archivo al profe. Y si no, le suben este uno por uno. ¿Cómo? Tienen que colocar aquí en añadir a desktop. Desktop. Eso es como crear un librero. Yo Como creo cuando que creáis una carpeta.
o crear una carpeta, pues. También pueden hacer esas dos opciones. Pero este es como enviarle un librero. No sé si se han dado cuenta que el profe siempre les sube los ejercicios con esto. Y ustedes tienen que extraerlo. Entonces el profe después cuando le suben esto, el profe lo extrae y aquí tienen los ejercicios. Y otra consulta, más o menos como, ¿qué ejercicio crees que pueda colocar el profe? El profe les va a colocar uno lo más similar a la guía. No sé si se dieron cuenta que ya en la última guía el profe le colocó dos de la guía 1 y uno de la guía 2. Como que en un ejercicio colocar varias cosas. Por ejemplo, les puede hacer, no sé, pues en un ejercicio le hacía sacar los números primos, en el otro le hacía a los primos sumarle algo, y después a ese algo, como que te va a mezclar todos los ejercicios de la guía. Por eso es importante que sepan hacer todas las guías. Entonces, saber cuando te pide un primo, saber cómo hacerlo del primo. Cuando es par, saber que el par siempre va a ser mod 2 es igual a 0. La idea es, si supieron hacer la guía 1, yo creo que van a andar bien como para los otros ejercicios que vienen más adelante. Porque los de más adelante no es como que sea así como ya con mayor dificultad, sino que hacer algo con lo anterior, con lo de la guía anterior. Así que yo creo que el profe le va a colocar algo así como, va a ser una, no sé, una calculadora, que con un según tanto, si te pone un 1, colocar una suma, si el 2 una resta, si el 3 una multiplicación, el 4 una división, y después de eso, si la multiplicación da 5, que te saque los primos. Si la división da 5, que te saque los pares, una cosa así. Como mezclar ejercicios. Entonces tienes que tener igual claro lo del sí, de hacer varios sí, uno sobre otro, uno dentro del otro. Pero eso sería más que nada. Y ya, ¿cuándo empieza la clase con Python? ¿No les dijo el profe? Creo que no. Ya. Entonces yo creo que nos estaríamos viendo el lunes, si no me equivoco. La prueba la tienen él. O sea, sí, pues, obvio. Tienen que hacer la guía 1, tienen que saber hacerla completa, así como saber hacer todo el ejercicio. Y después de eso, seguir con la 2 y con la 3, que son los ejercicios así como que engloban todo. Pero si sabía hacer la guía 1 y la 2, la 3 la sabía hacer como, porque es solamente eso, ¿no? Se dieron cuenta aquí que en la guía 3 les puso, ya, que, a ver, ¿dónde estaba esto? No, era el del pi. Que la decena sea 7, que el múltiplo sea 7 y que la suma sea 7. Entonces ahí me combinó el ejercicio anterior, que era el número, dividirlo en varias partes. O sea, en unidad de mil, en centena, en decena, en unidad. Y eso sería, chiquillos. Creo que terminé la grabación, ¿o no? Sí. Ah, no. Ahí sí. Ah, no, ahí está.